muestre la casa donde ha de congregarse. Si usted tiene casa, haga el esfuerzo de ir y que el Señor le hable ahí en la casa donde usted pertenece. Amén. Pero si usted gusta venir con nosotros, las puertas de la Iglesia de Cristo de Benecer están abiertas y aquí será usted bienvenido. Amén. Tescop Dios y aquí el tigval hasaco aquí en la línea, amado hermano. Tescop te diose lom ayuel. Amén. Te tema ayun te che osha versículo de aquí el tigval el tauraini. Ayuel tescop te diose. Más na te me achun tiki hermanota. No sé cuántos creen que el poder de la palabra de Dios, perdón, que la palabra de Dios tiene poder. Más na te me achune. Más na te me achun agotan que hay poder. Tas cuenta tescop te diose. Amén. Pero gohei hutzulón y ahora, ¿qué hago, Señor? Pero te kiltik te un versículo, amado hermano, y ayal ayuel tescop te diose. Te ashbotik tavantis hun Hebreos capítulo 5 verso 12 te achtática. Y akiltik te amado hermano tescop te diose hichlabit el te hun espada te chie. Pero antes de ashbohoname ta versículo ine y akiltik bahel, quiero que, amado hermano, le decían el tal, ayer sentado estaba yo ahí platicando con Dios y meditando y encontré que en la palabra de Dios hay poder. Pero antes de entrar en Hebreos 5:12, que es el donde aclara, amado hermano, de la capacidad, amado hermano, de la que tiene la palabra, pero quiero invitarle en el libro de los Salmos 107, 19 y 20. Yo no sé cuántos de los que hoy venimos hoy o estamos aquí tenemos aflicciones, tenemos necesidades, tenemos enfermos, tenemos, amado hermano, no sé qué usted trae hoy, pero mire, amado hermano, qué bueno que usted hizo el esfuerzo en venir. Que hermano tak, repéntate talatio, que aywan melo tanta tojol, aywan chamel tayutilana, aywan gokol tahakush lejal, sokte a familia, pero qué bueno te talate, que hermano tak, porque ¿sabes por qué? Porque, amado hermano, kalayashtalatas lehel tescopte Dios kalalta yohlil te hago cole Dios y allí Dios y allá bendición. Y aquí el titamantisjun Salmo 107 versos 19 y 20 hichayal. Entonces dice la palabra en Salmo 107 verso 19. Entonces en su angustia clamaron al Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos angustiados? ¿Qué se tiene que hacer, amado hermano? Haya tan necesidad viña caña capaz, hermano. Vinla yaskaña capaz de caral ayate tagokole ayali tascopte Dios y dice, entonces en su angustia clamaron ¿a quién? ¿A quién le clamaron? Al Señor. ¿Y qué hizo el Señor al respecto? Y Él los salvó de sus aflicciones. Escucha, amado hermano. Ayata gokol que hermano tak y acá quejan aba o ya quejan batik tastohol te Dios que hermano tak y a la ya iba te jacope. Y más sino que a la escolta ya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Porque Él los salvó. ¿De qué los salvó? De sus aflicciones. ¿Qué es lo que nos aflige hoy, hermanos? Yo no tengo, hermano, gloria a Dios si no tienes aflicciones, pero creo que la mayor parte tenemos, uno que otro. ¿Qué es lo que nos aflige? ¿Por qué no venimos y el Señor, he venido a cantarte, a adorarte? Conoces todo lo que me atormenta. Conoces todo lo que me ha quitado la paz y aquí estoy. Y cuando Él escucha, amado hermano, dice que te va a salvar. Pero miremos lo que dice 20. Versículo 20. Y a la te Dios, Él envió su palabra. Esto me impactó, hermanos. Estaban afligidos y le clamaron al Señor y el Señor los salvó de sus aflicciones. Pero no solo los salvó de sus aflicciones, mire lo que dice 20. El Señor envió su palabra y lo sanó. Escuche. Entonces desde ahí puedo ver que la palabra de Dios tiene poder. Te ya estás el amado hermano, te escopte Dios ayuel, porque allá Él envió su palabra. ¿Palabra de quién? De Dios. Y lo sanó. ¿Cuántos están enfermos? Ni uno, gloria a Dios. Yo sí uno que otro mis dolores, ya la edad, hermanos. Por eso ya me ven con chalequito antes que suéter, pero ahorita ya, hermanos, ya hay unas molestias. Pero dice la palabra, allá te escopte Dios, Él envió su palabra y lo sanó. Sanidad física y sanidad espiritual, allá te Dios, pero hay shacham o yashbehen ba el te escopte si chayal,
Y sino que el acoticta libre yo ante Dios porque allá y los libró. Primero los salvó de las aflicciones y después envió la palabra. Dice, cuando envió la palabra, el pueblo fue sanado. ¿De qué fue sanado? De todos sus males, enfermedades, amado hermano, de sus corazoncitos que estaban heridos porque fueron afligidos, hermanos, estaban sufriendo este pueblo. Pero calalasticum va el tescopte Dios, la ich postayel, le cubic tachamel y ayal hilik ta libre. Hilik ta libre, chitescopte Dios, y los libró de la muerte. Ay, amado hermano. Acotic ta libre, yo un tescopte Dios. Entonces, ¿qué hermano? Taya aquel tescopte Dios, el hombre y el yuel. Entonces, viñas cañas pasik te calayo tic taguocole, amado hermano. Talucotic tas le el tescopte Dios. Kiltik tescopte Dios, kaitik tescopte Dios, lehtik tescopte Dios, amado hermano, porque teinas ayacata, yashagotata libre, teyacataja te aguich posta yele, teyacataja te smukulagotane, teyacataja, amado hermano, te yipagotane, teyacataja te sbuskinale, hermano, porque aquel que ha sido menospreciado o despreciado, amado hermano, aquel que ha sido, le han dicho, no vales nada, no sirves para nada, aquel que le han dicho que tú ya no te queremos, para la yil tescopte Dios, que alguien entregó su vida por él. Dios. Dios. Hay una aquel dictache, amado hermano, de vino el tescop de Dios, lombay el yuel. Amén. ¿Cuántos han sido despreciados, hermano? ¿Sabes qué es un desprecio, hermanos? Hay un macho aspajohat, que hermano tak. Hay un macho la yalbat hate mahkanatish mayukatuk. Halek tiakushlahate tayukshiak o le binguanyal yaguay, hermanos. Yahmel kotan tikyun, yash ok otikyun, pero ya salo tiktas kopte Dios ya está tikta el tea, debene tilum kusho tikta yotani. Amén. Hay un aquel tik hermano tak, Dios lom kusho tikta yotan. Recuerde, amado hermano, entonces en su angustia clamaron al Señor y él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte, dice la palabra del Señor. La palabra los sanó, la palabra los liberó de la muerte. Hermano tak, yashbehen balkun tik tescopte Dios, yashkasho tik tayam versículo tabantisun, Hebreos capítulo 5 verso 12. ¿Quién vive? Y si yo canto, la gloria es para él. ¿Cómo sería antes el tal? Te yashkayo hinon, ayich ojibal tamuk, yichel tamuk, algo así. Yichel tamuk. Hace rato estaba ahí. Ahora y por la eternidad. Yotik soctas bastel quinal. Ayal tescop Dios, amado hermano, Hebreos 5:12, ichayal yaskante jau kesh yakawayi kish pihu teswaneste bin util ayish orate achunehike, pero yaskan te yak awichik shan pihu tesel ate bin util ay tes hachival tanopel tescop te Dios, yatoshtuhun agunik chuul mahaokte Mahaok te tulan huelile tesche ayal tabantiscop te Dios, amado hermano, las pas falla texto, pero ayal te escop te Dios, amado hermano, ayal te escop te Dios, te vino util te lombay el yuel, que hermano tak te vino util te hichiash oh, te vino util te jun espada shi. Permíteme usted un momento, hermano. De doble filo. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4 verso 12. Amén. Gloria al Señor. Hermano tacta bantisun, Hebreos capítulo 4 verso 12 dice chichayal, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Chitescopte Dios. Agua, amado hermano, ayal te escopte Dios, te vino te escopte Dios, hichayal. Kushulach te escopte Dios, aunque vaya el Ishabil, te iba a vigilar, amado hermano,
pero ayuel te escopte Dios y kushul hasta el tiempo te shije. Y lomlek te escopte Dios, hichayal, hichlach te vinutil, te jun espada te vit y lom bayel ye te shije. Te macha tulan y gemio tan más canisha yich te escopte Dios, más canas leich te escopte Dios, o lom tulan pensar te wini que te anse, te calayay te escopte Dios, como te escop Dios, amado hermano, hichlach te vit y jun espada te cheval hechel, ay te yeje. Entonces, yashkuni tante winike. Yashkuni pensarte ans winike, amado hermano. Hay un kichotik vaya vuelta no te celtas opte Dios hat hermana ans hermano winik te a tu que ya catabeheltas leheltes opte Dios yun tulan yo tan tulan pensarte ha mohlole tulan pensar yo tan te aguala nich nave, amado hermano, pero te hat ya capaz fuerza tas tohol te Dios junka aliashtalik tas tohol Dios y un biun como te opte Dios Hichlach te vino ilte espada te viti meriash boha wants tukele. Yas kunik tes veyo tante winik te lom tulan winik as kuisbaje. Yas kunik te ves pensar, amado hermano, te winik te machayayal te mike win ore chuhun te Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, amado hermano, ha habido hombres y mujeres al igual que como yo, que un día se burló del evangelio, que un día, amado hermano, hablaron mal de las cosas del Señor y a ver dónde me tiene el Señor ahora. Así como yo, ha de haber más hermanos, más hombres y mujeres que tal vez en algún momento despreciaban la palabra, pero como la palabra de Dios, amado hermano, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que te a las 8 bajel hasta tamero, yutil, o te chuhlel, te levantes, ay te chuhlele, hichayal, te levantes, ay te chuhlel, so espíritu yo en te ya las cosas calaltas tuétanos chites copte Dios ahora te te escopte Dios que hermano tak ayu el te escopte Dios ayu el te escopte Dios pero y aquí chamba bien allá y chayal y poderosa para discernir los pensamientos de Shih ya las navata pensar, amado hermano, ya la yabotik natik ya yabotik kiltik te chopol pensar ayotik, amado hermano. ¿Cuántos andaban en el mundo al igual que yo antes de venir a congregarse? Hay tú te lea ayotik taoreni, amado hermano, ayotik tas paselates cano que yo tante bahlo milale, pero en aquel entonces lom buts anta paselia él te vinate las pastique lom lecta paselia él vinate las pastique como mayuk mach allá vejotik natik ate te lekuk te be te bantayotik pero cala talotik tas copte Dios, amado hermano, las kishtik abek o hambotik te sitike la yabotik ta holtik te vinate leke y vinate ma leke hayuna yalte copte Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón te chie. Ayuche, amado hermano, hay tulan awotaña guaya baje latas tohol Dios leja colta y el tastojol Dios, cana colta y el tastojol Dios, y Dios yas colta yotik hermano tak. Amén. Banti shayan kambahan, hanasha tabanti stojol Dios. Amén. Na amete primer versículo ayale, ayata chamel, lejas cop Dios y ashleku batea. Ayata gokol, la tastojol Dios y ayakata libre, la tastojol Dios y asquehuat pisil te hagokole, amado hermano, leja te scop te Dios, porque ayu el stukel te scop te cajualtique. Amén. Gloria a Dios. Y aquí el tipo es el de Jeremías capítulo 23 verso 29. Mabal pajaluk sok te escope. Agua bien ahí al te escopte Dios. Ta Jeremías 23 29 te escopte Dios. Hichlabiti junk te schie. Hichlabiti junk Vingil te que, amado hermano, goja ya contas nupels te kinam el alcohol te aguantas nupel ni parmar fogata sirvo, pero lo intenté y solo me chamusqué. Pero qué, amado hermano, ayal te escopte Dios pala sok te escope, entonces vinas canayal te yashchik aguantes escopte Dios. Yash pasa aguanta yach el te escopte Dios. Chite Jehová sok mabal pajaluk sok martillo te yasgui te tone agua, amado hermano. Te escop Dios hichlabit y un martillo te tulan te calayaka mah a te tone yash puy yash goch o yash ya pite akaldik te yankop te muk ahe yash sutpihta polvo hichla yash te escopte Dios. Hichla te escopte Dios que hermano takti acá y beltik taoreni sok mabal pajaluk sok martillo te yasgui te tone si te escopte Dios. Jeremías no goyal velavi ta Jeremías hichla yal te escopte Dios. Así como fuego es la palabra del Señor y como martillo que rompe las piedras, te escopte Dios. Amado hermano, te
y hasta la ley te escopte Dios. Pay el viña cataja. Pay el viña tática te cala ya está lo tictas lejele, amado hermano. Te me calte nashe tuliniham, tulanihem te hagotane, no puedo tictas tohol te Dios. O te me hay tulanihem yo tante a familia, más antes tohol Dios, en vez de que hatia kaguli guli lambel. Yash ilin sokhat mejor la tas tohol Dios kopon dicte Dios cambia dicte Dios te hao ka spacia tel tas tohol y kale ya kawil yash te Dios ya spacia tel stokel te Dios amado hermano porque ayu él amén ayu él te scopte Dios si yo canto la gloria es para él y aquí el tichante viene allá te yan versículos scopte Dios que hermano tak tabantisun Hebreos capítulo 6 verso 5 hichayal soktela ya ibeyik yutzil te scop Away, amado hermano. La ya ibe yutzil te skop Dios sok te yip te yachil bahlo milal te talel yak te chihe. Sok te la ya ibe yutzil te skop Dios sok te yip te yachil bahlo milal te talel yak te chihe. Ayutzil te skop te Dios, amado hermano. Allá también lo tan. La tas toho el Dios. Liga ya bats buts agotan te cajo altique como te skope ayutzil. Allá pichil kinal yawai hermano tak la noptix kop Dios yas helta ba te hamel otan tabantis bus kinal biun como ayutzil stukel te skop te Dios nash la yal tas cuenta profecía ka te ayata go koleschi se el kotanyun te la pasta el fuerza te chihe ya kilvela te paso tale fuerza aunque haya go kolia ya ti hay un bus an kinal ta tohol kuun ya mejkolta ya chite Dios. Entonces, jamukolo tanil te ahtatik había amado hermano. Kalal hay necesidad de algún latas toho Dios seguro allá va aluk te cope y te copte allá va te ayuel amado hermano. No sé quién de nosotros haya venido amado hermano más afligido que uno. Tal vez uno dice, es que usted no me entiende hermano, yo tengo mis aflicciones. Sí lo entiendo porque somos seres humanos y le cuento que hay otros más graves que usted. Por eso el Señor en la profecía nos habló diciendo, usted que está afligido, veniste a buscarme, yo me agrado. Y te digo que yo estoy contigo, sí. Agua amado hermano. Te yachtatik ates mukul kotantik hayon ayal ayut siltes kopetes chihe kala yashtalata gilbate hago kola yabat palukop y te palkop te yabate bayel yuel bayel yutzil. Y te amelo tan y asut pijistas busquen a la vida amado hermano. Estoy seguro que el que haya venido más afligido que uno ya va a regresar. Dijo el Señor que Él está conmigo. Y te vas con esa mentalidad a tu casa. Vas a ir pensando que ya no estás solo con tus batallas, ya no estás solo en tus aflicciones, que ya no estás solo con tus problemas, que ya no estás enfrentando solo a todo lo que te atormentaba, sino que el Señor está contigo y el seguro se va a encargar de todo lo que tú estás padeciendo, amado hermano. Y eso nos cambia, amado hermano, nuestra manera, nuestra actitud. Porque a ver, mira paz hermano, y le cayó. Mashialte wini que mashialte antes, ahí tatulan problemas, Dios es en yilos tukel, porque es aguano ticta yalel, pero te Dios es yilos tukel, pero a la yalba te Dios es masha me la gotan kerem, masha me la gotan cancel nichan, hona hokinat kilbe hata gokol te chak olale yashbus nakina la amado hermano. Hay una yalskop Dios sok te la yaibe yutzil te skop te chihe, la yaibe yutzil te skop te la skop te Dios sok te yip te yach il bahlo milal te ya talel yaque te chihe, ta 5:6 y chayal. Gloria sea al Señor. Hebreos 6:5. Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero teshihem. Que gustaron la buena palabra de Dios. Tú wiltes escopte Dios, amado hermano. Y cante ya pasig disfrutarte escopte Dios, que hermano tactavante. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Y aquí el baja el vina y al te escopte Dios te yahe. Como chayinemeshish Mahaok tas cuenta te tsunubil te yashlach, tas cuenta te tsunubil te mashlaje, te skop Dios te kushul, sok te mashlach svahtel kinal te shi. Ay voy amado hermano. Mashlach svahtel kinal te skop te Dios te shi y kushul. Entonces amado hermano, kala yashtalotik tas tohol te Dios yashtahnoptik, yashtakaitik, yashtalotik ta wel, tas skop te Dios te vino el kushul te shi. Las caltas hachival. Bayelish Jabil ya el te tziva vigilel tas junte Dios te escope,
Pero mayuk bin ora yashlah yips tukel kushul hasta el tiempo de hoy. Te me ayalba kushata kotan te meshche yunish kushata yotan hasta ahorita vi. Te yaskolta ya te shite Dios yunish yaskolta yotik hasta el día de hoy porque kushul te skopte Dios que hermano tak. Mawachamen. Mawallahem yip no se ha caducado la palabra de Dios, amado hermano, sino que kushul. La primera de Pedro, allá te skopte Dios te me yachta lehel yakil va el takashlan kop, amado hermano. Gloria sea al Señor. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive. Shiteskop de Dios. Cha ayine matishi. Cha ayine meshish. Maha octas cuéntate binti yash bohlo vete, yash chushu vete, yash hoch vete, yash laje, sino que cha ayine meshish atas cuéntate binti mash laje shiteskop de Dios que hermano tal. Hay una guay, amado hermano. Hay un smukul kotantictas leheltes copte Dios, amado hermano. Hay un bus kotantictas leheltes copte Dios. Te maya guay abaste medio chevetisha gotane mamesh hilatahana la tas toholte Dios la lejate colta yele porque hanas Dios yashu yascolta yat hanas te kalaya kawai betes cope yashu yun yas uy bates tulani helte agotane pero te me la hapit lo que la bastas tohol Dios, amado hermano. Te yashlahata. Es como aquel que se aparta del redil, se va solín, como dijeran ya en el mundial. ¿Quiere andar solín? Si quieres andar solín, solo recuerdo que allá afuera están los leones rugientes queriendo probar carne. Así es que no conviene, amado hermano, si su corazón ha entrado algún desánimo, algunos pensamientos medios marcianos en ti, yo le invito en el nombre del Señor que mejor sigamos firmes en las cosas de Dios y aquí encontraremos ayuda. Porque hay altes opte Dios, las kiltikish bajel hermano tak, estaban primera de Pedro 1:23 hichayal. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Teshe. Tescopte Dios y acabó y vele Mike binora shlah yipshi. Kushul sbahtel kinal shi tescopte Dios. Hay un amado hermano. De verdad que cuánto nos ama Dios. Hechos 7:38, ya estaba el tiempo, creo que ya vas a brincar. Hay 2 versículos de Bantiyacan, aquel que amado hermano Hichayal. Hanish de Moisés te aita hochol takin kinal soxpisil te pueblo tabanti koponot sokte mehtatik yun te chul abat tawit Sinaí sokte la yich te kopetik cuenta kushlehal te la yabotik. Ay guay amado hermano. Cuenta kushlehal te abot op de Moisés. ¿Qué hermano tak? Sok te la yich te opetix cuenta kushlehal te la yabo tikeshi. Hay un amado hermano. Hay kushlehal te tascopte Dios. Yak anhalash kushinat. Yak lekash kushahatas baste bahlo milale. Kaitik tascopte Dios. Lehtik tascopte Dios, amado hermano. ¿Quieres vivir? Busquemos de la palabra. Queremos vivir para un buen tiempo, amado hermano. ¿Quieres tener una buena vida en este mundo? Anhelemos de la palabra. Porque la palabra, kiltika yal te skop Dios, la ishte opetix cuenta kush lejal te la yabo tique. Aguilos, amados hermanos, pisite macha más cana ya te skop Dios. Hayas cañas mulan chans pasel te binyuun te vas lo mire ley respetado hay. Pero ya kiltik te kush lejal, amado hermano, obols va. Allá nistes mismos skop Dios, aunque yo te que sejin yas mulan spisil te binti yas mulane, pero te slaji vale kush obols va. Tejate hasta la leste skopte Dios, aunque sok agokol ate hasta la tasle skopte Dios, pero te allahi vale lombuhtan lom tuhbil stukel, porque hate ashbohotik ate banti la yalba tikiste Dios te chahpambil lugar yuun stukel hermano tak. Amén. Tabanti yan verso ichayal ha yuun spisil ora ya calveti gokol Dios, como te cala la hawich ik tamuk te skop Dios te las calve yeshkotike, mawal hawich ik hich te binut il skop winiketik. Hich la wichik te binut il skop Dios te melel hanish a te hayash a te tahagotanik haesh te hachun heiketes chihe. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios, amado hermano, se cumple en nosotros. Pero ¿de quiénes? De los que creen. Hate machiyash chune. Entonces hay altes skop te Dios por tus llagas fuiste curados te chihe. Esa palabra está viva, amado hermano. Pero va a ser efectivo sobre aquel que cree en la palabra.
que cree que es efectiva la palabra, que cree que está viva la palabra, que cree que el que lo dio, amado hermano, es fiel. Aunque allá te escopte Dios y ashleku batas, cuéntate y echente Cristo, te la ich paselta, pasvelta cruz te chite escopte Dios, pero te me macho una gota ne, mabajichas kohta tojol. Hay una yalija escopte Dios y ni amado hermano. Y aquí echas un vuelta. Hay un especial hora ya calve y cotigo col Dios chite te apóstol te acta opte ya. Como a la Hawaii te escopte Dios se mal la hakuik te ho cotiquechi. Sino que hich la hakuyik o la hawichik te vino til has opte kushul Dios te melel hanish te yash te esta hago tanik ha este hachune y que te chije. Ahí amado hermano. Hay necesidades acá. Ahí va la necesidad, hermano. Ahí va la problema, ahí va la gocola, ahí va la chamel, ahí va el binti, ahí está todo el que hermano tak. Chuhun nates cop Dios que hermano tak. Chuhun tictes cop de Dios y cala de acá chuhun ya cataste colta yele. Amén. Ya me estás ti colta yel te me chuhun tic porque hiche al temel el hanish te hayash te esta hago tani haesh te hachune hikesh chites cop de Dios. Amén. Cristo nos ama. Pero aquel que cree que es amado va a sentirse amado. Pero aquel que mashich tamuk te escopte, aunque aquí hay vel ma vaya yish tamuk. Me quedan 4. Ahí alta Efesios 6:17. Ich eix mahkil holal yo un kolel sokte espada yo un te espíritu hat escopte Dios. Voy amado hermano. Ya está el te contra ya está el te pucuje, ya está el te machabin, ya está el te tohole mahau te gatzakte hamachite ya gatzaka basok maoka yal ich as mahkil holal yo un kolel sokte espada yo un te espíritu hat escopte Dios te chije. Voy amado hermano. Hat escopte Dios. Ya escañas coltas básticas te no pollas las va el amado hermano, pero y la vuelta bien la llavo mel cotane que hermano tak. Sí me preocupó porque mire amado hermano dice, te machayas pajón, sokte machayayich te sok te ma vaya yich bonta cuéntate cope hay viñas ikot yashich otak opiun ha te cope te caloje ha yashich bots opiun tas la hival alte shihe. Cristo nos ama. ¿Cuántos saben que Cristo nos ama? Pero dice el texto, amado hermano, Dios es amor, sí es amor, pero dice que todo aquel que cree en su palabra, que obedece su palabra, que pone en práctica la palabra del Señor, ya está bendición sí. Hay viñas ich otak opiun te machamah hichu que aspase. Te machamah ich tamuk te scop de Dios amado hermano. Hay las machas ich otak opiun macha hanish te scop Dios te la yalish hilele. Vaya amado hermano. Dice que el que no cree en la palabra va a ser juzgado. ¿Por quién? Por la palabra. A veces cometemos ciertos errores. Es que no estoy de acuerdo con lo que dice aquel, dice. Pues lee la palabra. Porque nosotros somos humanos y a veces nos equivocamos. Pero no cometas el error de decir no creo. Porque amado hermano, allá te escopte Dios te macha, allá yich tamuk te escopte Dios ella me está bendición. Pero te machas te escopte Dios ella me yich otak opio un shimacha hanish te escopte Dios hanish yich otak opio un tas la hival al shi te escopte Dios. Hay un la melcota y una me escopte Dios y ni amado hermano, porque a veces ya se la gotictas todo el Dios sin darnos cuenta, ya estás multictas todo el te Dios pero Dios su caspaso tic perdón hichayal el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. Hay un chico hermano, no rechacemos al Señor, no rechacemos a la palabra del Señor, sino que amado hermano, para no ser juzgados, no rechaces la palabra, no rechaces a tu Dios, amado hermano. Porque si rechazamos vamos a ser juzgados. ¿Por quién? Por la misma palabra, amado hermano. Y aquí un último versículo. Te machayas pajón, sok te machamabaya yich bonta cuenta te escope. Hay viñas yich otak opiun ha te escope. A ver, permíteme usted. Aquí 8:47, que hermano tak. Allá el shahol te escope Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios.
Por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios, teschije. Ahí todas para repetirte el texto, pero hichayal, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, teschije. Por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios, teschije. Eso sí, jamás preocupante, hermanos. No sé si a usted le preocupa esto, hermanos, este versículo, pero sí, cuando yo lo leí, santo Dios, dije yo. Nomás que no vino en celtal, se repitió el mismo verso de celtal, en el versículo anterior, pero en celtal, en español dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios, chiscoblali. Y ahí va el vuelta y acá el tejone, malas caites opte Dios. Ahí está lonta templo, Hutzulonta ya el tescopte Dios, o Hutzulon gilel, pero mava cae el tescopte Dios, y la llavo melcota en el texto, y porque hichayal, te macha ya y bon tescope, yo me pueblo ku un teschihe. Pero te macha más ya y bon tescope, yo nishma pueblo ku una